Ya activo la grabación. Buenas noches con todos, señores. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, del curso de formulación y evaluación de proyectos. El día de hoy, 23 de mayo de 2022, la sección 51H. Atención con la asistencia, por favor. Vamos. Alarcón Loaiza Yair. Presente. Albán Flores Ayrton. Presente, ingeniero. Almonte Pari Rogelio. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Arias Mamani Iglaya. Presente, ingeniero. Arias Sotec Anthony. Aucapuma Ugarte Luis. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Batallano Chileno Jeff. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Becerra Secten José. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Benítez Huertas Paolo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Brañis Asya Denis. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Bravo Rodríguez Eduardo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Calatayud Ríos Stephanie. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Carrasco Torres André. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Casaverde González Arnier. Presente, ingeniero. Buenas noches. Carrillo Perca Nicole. Ok, Nicole. Casaverde González Arnier. Castro Córdoba Shamir. Presente, ingeniero. Serna Carrión Miriam. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Chalco Tello Alondra. Chambitita Joel. Condori Panca Cristian. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Condori Villanueva Steven. Cruz González Cristian. Dávila Cisneros Sandro. Presente, profesor. De la Torre Guaypar Carmen. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Díaz Vilela Marcelo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Escalante Auque Víctor. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Esquivel Velázquez Eduard. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Fernández Vaca Carlos. Presente, ingeniero, buenas noches. Flores Huatuco Johan. Presente, ingeniero. Flores Ortega Jan. Okay. Flores Gandarillas Miguel. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Díaz Correa Diego. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Galvez Picón Renzo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Garrafa Jara Luis. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Girón Calderón María. Presente, ingeniero. Buenas noches. Okay. González Pérez Yanela. Guzmán Astete Rickson. Presente, ingeniero, buenas noches. Fernando Urioste Sebastián. Presente. Ok, a ver, creo que tengo acá. Guzmán Astete Rickson está siendo retirado del aula. Ya sabe por qué ya. Guzmán Astete Rickson. Joshua le hace presente ya al señor Rickson porque está siendo retirado del aula. Ok, ingeniero, yo le hago presente. Honores Céspedes Carolina. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Guabazongo Sosa Karen. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Hualca Franco Cristian. Buenas noches, ingeniero, buenas. Presente. Buenas noches. Guaquisto Cori Joel. Presente, ingeniero. Buenas noches. Guaringa Lania Yamila. Guarzaya Acha Darío. Presente, ingeniero, buenas noches. Guaringa Lania Yamila. Varsaya, ingeniero, presente, buenas noches. Ok. Jaquewa Pérez Naisha. José Cari Luis. Presente, ingeniero, buenas noches. A ver, José Cari Luis, por favor, puedes responder. Presente, ingeniero. Ok. Malca Dávila Ana. Presente, ingeniero. Martínez Rodas Giselle. Buenas noches, profesor presente.
Buenas noches. Maita Pérez Amir. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Miranda Quispe Ronaldo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Montañez Carrasco Sebastián. Ingeniero, Montañez Carrasco Sebastián justificó su inasistencia. Ok. Moscoso García George. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Mosquera Lafaiz Raúl. Presente, ingeniero. Buenas noches. Nolasco Baigorrea Andrea. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Núñez Quintana Smith. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Palazos Torreán Estefano. Pastor Ayala Juan. Paucarima Vázquez Kenny. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Pedrosa Salazar Michael. Buenas noches, ingeniero. Pedrosa. Ok. Peña Quispe Ángela. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Peralta Calla Loren. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Pilco Huanca Paul. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Bravo Víctor. Presente, Quispe ingeniero. Camil Buenas Leonardo. noches. Ok, Víctor. Quispe Camil Leonardo. Presente, ingeniero. Ramos Balcázar Roberto. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Reyardo Russo Renzo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Reynoso Marcelo Yerson. Rivas Cure Jonathan. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Román Saldaña Sebastián. Tianca Ramos Roy. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Suárez Santos Jonar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Tacanga Gutiérrez Neizar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ujú. Vallejo Quisperante. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Vázquez Bullón Ángel. Buenas noches. Ok. Velarde López Aday. Presente, ingeniero. Vera Roberto. Presente, ingeniero. Buenas noches. Joshua ya está. Villafuerte Tinta Alex. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Villalba Moscoso Abel. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Yabar Valdivia Mayra. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Yauri Padilla William. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Ok. Entonces, tenemos 66. A ver. ¿Quién no pudo responder la asistencia para regularizar? Ingeniero, Chalcote y Alondra me ha justificado su inasistencia. Alondra, ok. Chalco, y Alondra. Justificado. Ya está. ¿Alguien más, Joshua, que haya justificado? De momento no, ingeniero. Ok. Guaringa, Arania, Yamila. El audio. Guaringa. Yamila, ya Ingeniero, está. disculpe, yo entré con una cuenta de otra persona y me salí y he vuelto a entrar con la mía. Soy Román. Ok. Guaringa, Guzmán Arania, Astete, ingeniero, por favor, ya me renombré. A ver, vamos primero. Román, Sebastián Román, ¿no? Sí, ingeniero. Román Sebastián. Ok, tenemos el voluntario 4. Y Guzmán Astete. Guzmán Astete Rickson. Voluntario posterior. Ok. Joshua, teníamos algunos voluntarios el día de hoy que debían participar si no tenían puntos en contra. ¿Están identificados? Ingeniero, los voluntarios que apuntó la semana pasada, los de A3. No, pero habíamos ya condicionado a que participen. No sé si estaban condicionados algunos. Si no participaban hoy día, no. ¿se les No, ponía puntos ninguno en contra? estaba condicionado. Ah, ya, perfecto. Entonces, vamos a aprovechar
porque siempre se me pasa el tiempo. Voy a actualizar ahorita los videos de las clases. Por favor, denme unos minutos mientras actualizo en el aula virtual para que tengan todos los videos hasta el día de sábado, porque si no se me pasa el tiempo y después vamos a demorar vueltas hasta el próximo sábado. Denme unos minutos mientras voy actualizando todos los videos de las clases. ¿Ok? Vayan repasando mientras tanto la PPT de la parte del estudio económico y de ahí damos la clase de teoría. ¿De un minuto? Está bien, ingeniero. Está bien, profesor.
Ok, señores, Joshua, ya puedes corroborar. Están subidos los videos hasta la clase del día sábado. Ya están publicados en el aula virtual. Por favor, confírmales a tus compañeros. Ok, ingeniero. Ya, y vamos a empezar con la parte teórica que nos falta el día de hoy. Y ya la próxima semana, este sábado, empezamos con algunos talleres. Joshua, por favor, a todos les haces presente, a partir de la siguiente sección, es importante que vengan con su laptop o computadora, porque se les va a pedir que participen con el Excel, y los que tienen Mac con el Numbers como programa de gestión de datos, para ver flujos, algunas evaluaciones de flujos, cálculos de Bantir, y para eso a partir de este sábado, tenemos semana 14, sí. Desde este sábado 28 hasta el lunes 6 de junio, todas las clases es importante que vengan con su computadora o laptop y su programa Excel, o si los que tienen Mac, el programa Numbers, o los que tienen Linux. ¿Cómo es? Hay un programa OpenOffice. Desde este sábado 28, por favor, les haces presente porque se les va a evaluar que vayan desarrollando los ejercicios en Excel que vamos dejando. Ok, Joshua, hace presente a tus compañeros. Ok, ingeniero, yo les hago presente. Ya está. Pues continuamos con la parte de teoría. La semana pasada, el día sábado, nos quedamos revisando la parte de costos. Ya vimos la parte de fuentes de ingreso. Estábamos viendo la parte de costos, el objetivo del estudio de costos, la identificación del costo total, la clasificación de los costos en costos fijos, costos variables, costos directos e indirectos, el famoso costo indirecto de fabricación, la clasificación, unos ejemplos, los gastos administrativos, los gastos de ventas, el costo primo, el costo de conversión y el costo de producción. Para los que no tienen claro, dependiendo de la metodología que empleamos para el cálculo de los costos de nuestra empresa, hay una identificación que se le hace o una clasificación de los costos primos, normalmente, que básicamente vienen asociados a todos los costos de los materiales utilizados. Todo el material directo con la mano de obra directa, todo lo que es directo, identificado directamente hacia la producción, hacia el producto, la suma de materiales directos más la mano de obra directa componen la totalidad de costos primos. Estas dos sumatorias corresponden a la parte principal de lo que corresponde a la producción, a los principales costos del producto o servicios. Es una parte importante de la estructura de costos. Cuando hablamos, después de hablar de costos primos, cuando hablamos del costo de conversión, normalmente nos referimos al costo de la mano de obra directa más todos los costos indirectos de fabricación. El nombre de costos de conversión viene a ser el servicio, el proceso que nosotros realizamos para conversión, para transformar, para mezclar, para producir nuestro bien o nuestro servicio. Como pueden ver, el costo de conversión solo incluye la mano de obra directa más todos los costos indirectos de fabricación. Ojo, que el costo indirecto de fabricación está compuesto por la mano de obra indirecta, los materiales indirectos y todos los demás gastos de fábrica. Eso es lo que es el CIF, costos indirectos de fabricación. Entonces, la suma del CIF más la mano de obra directa corresponde al costo de conversión. Si quisiéramos decir, el costo de nuestra operación, sin los materiales. Y por último, el costo de producción, que es la suma de los tres elementos de costo, la famosa estructura de costos. Los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. La suma de estos tres elementos nos da el costo de producción. Y el costo de producción es todo lo que nos cuesta elaborar nuestro producto o nuestro servicio. La totalidad, mano de obra directa, materiales directos, mano de obra directa
y los costos indirectos de fabricación. Y el costo total, que viene a ser la sumatoria de los costos de producción más todos los gastos necesarios para fabricar el producto. Aquí ya hablamos de gastos. El costo total incluye todos los costos, el costo de producción, si quisiéramos verlo, más todos los gastos necesarios para fabricar el producto, los gastos que incurre la empresa. En este caso, los gastos están compuestos por los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros. Y por último, el costo unitario de producción, que vendría a ser el costo de producción entre las unidades producidas. Con este costo unitario nosotros valorizamos el bien producido, el bien obtenido, y determinamos el valor de nuestras existencias, nuestro inventario. Una clasificación también de los costos o una identificación de los costos que debemos tener en cuenta cuando hacemos nuestro estudio financiero para nuestro emprendimiento es los costos no desembolsables. ¿A qué nos referimos con costos no desembolsables? Como ustedes habrán recordado y si ustedes consideran la parte de las clases de contabilidad, los cursos pasados de contabilidad, cuando ustedes identifican los bienes muebles e inmuebles, la maquinaria, las construcciones, las ubicaciones físicas, estos bienes, estos activos fijos, por lo general tienen la depreciación, que es el gasto que nosotros pasamos de manera periódica hacia nuestro estado de resultados para poder determinar nuestro impuesto a la renta, cuál va a ser nuestra utilidad y determinar el impuesto a la renta. ¿Qué pasa con la depreciación? La depreciación es la pérdida del valor o la disminución del valor de un activo fijo. Pero el activo fijo ya se compró. En un momento, en la oportunidad o en el año cero, el activo fijo se adquirió. Y esa adquisición tuvo que tener un desembolso de dinero. Para comprar una maquinaria o para comprar un inmueble, de la caja de su empresa, ustedes hicieron un desembolso de dinero. Pero como la legislación no nos permite pasar esa totalidad de dinero como parte del gasto, la forma en que la legislación nos permite reconocer este gasto y pasarlo a nuestros resultados es a través de la depreciación y las amortizaciones. En el caso de la depreciación, como es la parte proporcional que nosotros vamos identificando de la pérdida del valor o disminución del valor de nuestro activo fijo, esta depreciación no corresponde a un desembolso efectivo. No es que la empresa vuelve a retirar dinero por cada vez que hace la depreciación, sino que lo único que hace, básicamente, es registrar en el gasto el valor de depreciación que va perdiendo nuestro activo. O sea, cómo va disminuyendo su valor nuestro activo. Y al no tener un egreso físico de dinero, estos costos, por lo general, se llaman costos no desembolsables. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos que tener esta aclaración con respecto a la depreciación y la amortización? Lo que pasa es que ustedes tienen que tener en cuenta que la depreciación y la amortización solo se utiliza para calcular nuestro impuesto a la renta. La depreciación es un gasto que nos permite bajar nuestra utilidad y al bajar nuestra utilidad, ustedes determinan el impuesto a la renta que va a pagar. Pero como la depreciación no es un costo desembolsable, no es algo efectivo, lo que se hace es utilizar este valor o regresarlo a nuestro flujo de caja, ya que no generó ningún desembolso de efectivo. Entonces, la depreciación y la amortización es un gasto que utilizamos para poder calcular nuestro impuesto a la renta, pero que no genera egreso de nuestro efectivo. Lo que normalmente los contadores llaman, lo que nos permite un crédito fiscal, ¿no? Nos permite obtener un crédito fiscal o un beneficio fiscal pasando esta depreciación como gasto, pero no genera un ingreso de efectivo. Entonces, cuando nosotros vamos a elaborar nuestros flujos de caja, después de calcular el impuesto a la renta, que es lo que vamos a pagar por la generación de nuestras utilidades, nosotros debemos volver a agregar
el valor de la depreciación en nuestro flujo de caja para que su efecto sea cero. Cuando vayamos a construir los flujos de caja, vamos a ver más en específico este caso. Los métodos de depreciación, bueno, ustedes ya han visto en la parte contable la depreciación lineal, que es dividir el valor del inmueble, el valor activo fijo, entre su tiempo de vida útil de manera lineal. Depreciación acelerada o depreciación basada en la producción. Basada en la producción es cuando utilizamos o depreciamos nuestra maquinaria en función de la capacidad de las unidades producidas. Muchas máquinas especializadas el fabricante determina su tiempo de vida en función de las unidades producidas o las horas trabajadas. Es así que mientras más produzca, más estoy gastando la máquina. Menos produzco, menos estoy gastando. Yo puedo calcular la depreciación en función a este factor de producción. La depreciación acelerada es lo que nos permite la legislación para pasar o para poder tener más crédito fiscal durante los periodos de inversión. En su proyecto, ustedes van a identificar la depreciación correcta o la depreciación que van a aplicar de acuerdo a la norma y de acuerdo también a la operatividad de su negocio. La vida útil económica del activo se puede aplicar con un criterio contable, un criterio técnico, un criterio comercial. Por lo general, actualmente, la mayoría de contabilidades aplican la depreciación lineal a partir del valor de adquisición. El saldo que va quedando en los libros una vez que yo aplico la depreciación es el valor en libros, y el valor de libros nos sirve como referencia para la liquidación. Cuando una maquinaria es retirada de nuestra empresa, esta maquinaria tiene que darse de baja, y el valor en libros que haya quedado registrado es el que lo tenemos que retirar. Es como si fuera un valor que tenemos que sacar de nuestra contabilidad. Ahí viene la liquidación. Por lo general, cuando nosotros reconocemos cómo va a afectar el activo fijo en nuestros costos del proyecto, lo que nosotros hacemos es primero identificar cuál fue el valor comercial. Al iniciar nuestro proyecto, en el tiempo cero, nosotros hacemos la inversión inicial. Compramos los activos fijos. Durante el funcionamiento de la empresa, podemos hacer ampliaciones, que significa que compramos más activo fijo, repotenciamos o complementamos nuestra maquinaria. Pero una vez que pasa el tiempo de nuestra evaluación, de nuestro flujo de cajas, la depreciación se ha ido acumulando. Entonces, cuando yo resto el valor comercial, lo que pagué por mis activos fijos, menos el valor en libros, que es lo que me queda como saldo en mis libros una vez que voy descontando la depreciación, con este valor, con esta diferencia, nosotros determinamos una utilidad antes de impuestos. Es con esta utilidad que nosotros calculamos nuestro impuesto. Disminuimos nuestro impuesto. ¿Y qué pasa? Al finalizar el periodo, nosotros debemos reflejar para los inversionistas, para que puedan evaluar correctamente cómo queda el flujo de efectivo, debemos reflejar el valor residual que obtienen nuestros activos. Es decir, debemos sumar en nuestros flujos, debemos sumar el valor en libros. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué debemos mostrar este valor en libros o este valor residual? Porque recordemos que si bien nosotros para la formulación y evaluación del proyecto establecemos un periodo de evaluación que puede ser 5, 6, 10 años, lo que pasa generalmente es que la empresa no se cierra a los 10 años, no se cierra a los 5 años. Tomamos ese horizonte como un horizonte de evaluación para verificar la viabilidad económica y financiera de un proyecto, un emprendimiento. Sin embargo, al finalizar este periodo de evaluación, nosotros tenemos que dejar bien en claro a los inversionistas con qué valor se está quedando el activo después de ese periodo. Y el valor residual es una forma de identificar el valor con el cual se están quedando nuestros activos después del periodo de evaluación.
para que se tenga en cuenta que ese valor es un valor de recuperación de los inversionistas. Así como existe la depreciación para los activos fijos, para los activos intangibles existe la amortización. ¿Por qué? Porque un activo fijo se deprecia, un activo tangible se deprecia, va perdiendo valor. Un activo intangible no va a perder valor, lo que hace es, se amortiza. Amortizamos el gasto que realizamos. Para efectos tributarios, la amortización nos permite reducir el valor invertido en los intangibles y se aplica el mismo criterio que la depreciación, ¿no? Para que tengan claro, la depreciación se aplica al activo inmovilizado, la amortización se aplica únicamente a los activos intangibles o diferidos. Por ejemplo, el software es un clásico ejemplo, las patentes, etc. Otros costos importantes que debemos tener en cuenta para nuestro proyecto son los costos hundidos y el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo hundido? Es el costo que ya ocurrió, el costo que no va a afectar, el costo que yo ya realicé, por lo general es algo que ya realicé o que voy a realizar y que no va a afectar la decisión del proyecto. Un costo hundido, por lo general, es ya una adquisición hecha. Imaginémonos que ustedes están en una empresa y van a evaluar un lanzamiento de un nuevo producto. Para saber si el producto tiene aceptación, ustedes mandan a hacer un estudio de mercado a una consultora. Ese estudio de mercados, el valor que nosotros paguemos por ese estudio de mercados, así el proyecto sea viable, no sea viable, sea aceptado o sea rechazado, como yo voy a realizar ese estudio de mercados, sí o sí, yo lo voy a realizar, no interesa el resultado del proyecto, este costo por lo general es un costo hundido. ¿Qué otro costo es un costo hundido? Si yo ya realicé una inversión, por ejemplo, algunas empresas que hacen una línea de negocio, no le resultó esa línea de negocio, no le resultó toda la inversión que hicieron, las máquinas, las computadoras que compraron, los escritorios que compraron, y lo que quieren hacer las empresas es cambiar su línea de negocio. Cuando cambian la línea de negocio, todo lo que ya habían gastado en la primera línea de producción, en la primera línea de negocio, es un costo hundido, porque no va a afectar, así se haga la segunda línea, así se reevalúe otro proyecto, esos gastos ya fueron realizados, ya fueron hechos. Esos gastos, esos costos hundidos, no tienen injerencia en la decisión que hagamos de nuestro proyecto. ¿Qué quiere decir? No debemos considerar el valor de los costos hundidos para nuestros flujos de caja del proyecto. Pero lo que sí debemos considerar, a diferencia del costo hundido, es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, por lo general, es algo que yo puedo recibir o algo que se deja o se dejaría de percibir como consecuencia de realizar el proyecto. Imaginemos que ustedes tienen un inmueble. Ese inmueble lo tienen físicamente y ustedes van a hacer su emprendimiento, van a hacer su negocio. Como tienen el inmueble, ustedes van a usarlo como oficinas, así no pagan el alquiler. ¿Qué pasa? Como ese inmueble ustedes lo podían alquilar a una empresa y la empresa les podía pagar, imaginemos 5,000 soles mensuales, pero como ustedes lo van a dejar de alquilar para utilizarlo en su proyecto, esos 5,000 soles que hubieran podido recibir, ese es un costo de oportunidad. Es algo que ustedes dejaron de recibir por tomar la decisión de realizar su negocio, su emprendimiento, su proyecto. Ahí aplicamos el costo de oportunidad. Y ojo, que el costo de oportunidad no debe ser especulativo, como dice en la presentación. ¿Qué significa que no debe ser especulativo? Que no es un supuesto, no es que yo pienso que me pueden pagar 5,000 dólares. No, es un valor de mercado, es un valor tangible, es algo que yo ya tengo establecido. No son especulativos, no es lo que me podrían pagar, no, es lo que pagan, es el precio del alquiler que sí yo recibiría si es que no utilizar estas oficinas. Ese es, por ejemplo, un costo de oportunidad. Otro costo de oportunidad es utilizar una máquina que está diseñada para hacer un producto, utilizarlo para hacer otro. Todo lo que pudo producir esa máquina, ese es el costo de oportunidad que estoy perdiendo por tomar la decisión de hacer otro producto. Esos costos de oportunidad
sí tienen que reflejarse en nuestro flujo del proyecto porque son criterios que van a reforzar la evaluación que hagan los inversionistas. Va a tener una mejor perspectiva. Es como yo les decía, si ustedes tienen 100,000 soles para invertir y ustedes pueden ir al banco y el banco les da una tasa de 8, 9, 10%, ustedes con los 100,000 soles cada año van a recibir 10,000 soles, sin hacer nada, solamente poniéndolo en el banco. Pero si viene uno de sus compañeros y le ofrece invertir esos 100,000 soles en su negocio, ustedes, por dejar de tener este dinero en el banco, porque el dinero ya lo tienen, y lo tenían en el banco, y estaban negociando una tasa, por dejar de utilizar ese dinero, de tenerlo en el banco y tener ese 10% de interés, ese es el costo de oportunidad que ustedes están dejando de recibir o de percibir por tomar la decisión de realizar el proyecto. Estos costos de oportunidad sí se consideran para la evaluación, a diferencia del costo hundido que no se debe considerar. Por último, con todos los costos identificados, hacemos nuestro flujo de egresos. ¿Qué es nuestro flujo de egresos? Todas las salidas de los costos que hemos visto y que hemos identificado. De los materiales directos, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, los gastos de administración, los gastos de ventas, la depreciación, la amortización de intangibles, y hacemos la totalidad de nuestros egresos. El flujo de caja de egresos se construye a partir de toda la identificación de costos que hayamos realizado. La inversión inicial. Cuando ustedes hacen la identificación de requerimientos de su proyecto en el estudio técnico, identificamos todas las maquinarias, todos los inmuebles e incluso todo el capital de trabajo que voy a necesitar para hacer el proyecto. La inversión inicial es todo lo que voy a requerir, es la cuantificación de todos los componentes que integran la estructura total del proyecto, de la inversión total del proyecto, que yo voy a requerir para poder dar inicio al mismo. Representa todo el uso del dinero y el desembolso total que van a realizar los inversionistas para adquirir los bienes, si son terrenos, oficinas, construcciones o para la compra de maquinarias. E incluye también el capital de trabajo que va a utilizar la empresa para poder dar inicio a sus operaciones hasta que sea sostenible con sus propios ingresos. Entonces, la forma de determinar la inversión inicial es primero identificar la inversión en activos tangibles, todo lo que es la planta, todo lo que es la maquinaria, la inversión en activos intangibles, todo lo inmaterial, el capital de trabajo, que se refiere al capital que la empresa necesita para iniciar sus actividades, hasta que pueda tener la capacidad de generar los suficientes ingresos para cubrir los costos proyectados de la operación. Y por último, un imprevisto, la reserva, para enfrentar aquellos desembolsos no considerados y que pueden contrarrestar a cualquier contingencia. Normalmente los que han llevado gestión de proyectos como el PMBOK, normalmente hablamos de dos, gestión de reserva y gestión de contingencia, creo, ¿no? O reserva y contingencia. Que por lo general, los gestores de proyectos se estiman en un 10% y 10%, ¿no? Normalmente tienen un fondo, una contingencia de 10% como reserva y 10% como contingencia. Esto es un fondo que debemos tener para imprevistos. ¿Qué pasa si las máquinas fallan? Hay una reparación urgente, no es atendido a mi suministro de materia prima para el proyecto, no es atendido a tiempo, si tengo que asumir flete aéreo en vez de marítimo, si el proveedor me falla, si la máquina se malogra, sí, nosotros podemos asumir que estamos comprando máquinas nuevas, pero pueden venir con defectos de fábrica. ¿Qué pasa con eso? Con decir que le voy a exigir la garantía, pero si la garantía demora 30 días, 60 días, ¿qué hago durante todo ese tiempo que estoy paralizado? Todos esos imprevistos y contingencias deben ser considerados como parte de la inversión inicial. Por lo general, si ustedes también revisan en la literatura, van a encontrar un formato recomendado para hacer la identificación de la inversión inicial. En la primera parte, en la estructura A, identificamos toda la inversión en activos tangibles, desde el local
el negocio, el terreno, las infraestructuras, las maquinarias, los muebles y enseres diversos. Nuestro balance de obras y nuestro balance de maquinarias es lo que se identifica como la inversión de activos tangibles. La inversión de activos intangibles, por lo general, son todos aquellos servicios o gastos que voy a dar para la puesta en marcha, desde la publicidad inicial, los costos de puesta en marcha, la capacitación, estudios previos, constitución formal de la empresa, patentes, etc. El capital de trabajo, que es determinado a través de la identificación de los balances de materia prima, los requerimientos de materia prima, los requerimientos de comercialización, los gastos de venta, los gastos administrativos, los gastos de personal, el sueldo permanente y el temporal, los gastos de mi operación, mis costos indirectos de fabricación, los alquileres, los insumos, los suministros, todos los pagos para los gastos administrativos y servicios que voy a realizar mientras la empresa no es sostenible por sus propios medios, y cualquier material y repuesto que tenga que utilizar durante la operación. Y por último, el porcentaje de imprevistos. La suma de estos 4 componentes es la inversión total que yo voy a requerir para el proyecto. Es el monto de inversión inicial que nosotros vamos a sugerir o vamos a requerir a nuestros inversionistas. El financiamiento. El financiamiento viene a ser la parte donde nosotros identificamos la fuente o los recursos con los cuales la empresa va a dar su origen o su inicio. Por lo general podemos plantear que los propietarios, los dueños, van a poner parte de sus recursos, pero también se puede identificar si esta va a ser financiada con fuentes externas, con bonos, con préstamos. El objetivo de hacer el financiamiento es identificar la estructura del capital del proyecto, la forma en que nosotros vamos a financiar toda la inversión total. Recordemos, la inversión total es los activos tangibles, los intangibles, el capital de trabajo y los imprevistos. Todo ese dinero que se requiere para cubrir esa inversión inicial tiene que ser identificada cómo vamos a financiarla. ¿A quién vamos a recurrir? ¿Todo lo vamos a pedir de inversionistas o parte va a ser con el banco? Para identificar la fuente de financiamiento podemos utilizar la autofinanciación, que es una fuente interna de financiamiento, donde vamos a solicitar aportaciones propias, ampliaciones, reservas, incluso hasta préstamos de los mismos accionistas. O buscamos financiamiento externo, el mercado de capitales, la bolsa, o financiamiento a través de crédito nacional, internacional, oficial a las organizaciones que están, las incubadoras de startup, ¿no? Lo que hacen muchas startups y de modelos digitales, por lo general, crean la propuesta, la vuelven atractiva y después la sacan a bolsa. Y en bolsa, al colocar las acciones, obviamente obtienen todo el dinero para hacer su financiamiento. Puede requerir, y hay que diferenciar, los socios van a aportar para ser propietarios de una empresa. Por lo general, cuando un socio aporta, es propietario de acciones. Pero puede también un socio hacer préstamos a la empresa con su propio dinero, con otra parte del dinero. Puede, en lugar de poner acciones, en lugar de adquirir acciones de la empresa, un socio también puede hacer préstamos a la empresa. Prestarle con tasas de interés que tienen que ser pactadas. Por eso es importante que se identifiquen en documentos cuáles son las condiciones por las cuales un socio hace préstamos a una empresa, para poder recuperarlo a posterior, para poder identificar si va a haber pago de intereses o no. Puede existir que un socio cobre menos intereses que prestarla con un banco. O puede de repente ser una condicional que un socio coloque para hacer la inversión. Yo pongo el 50% en acciones y el 50% lo pongo como deuda para que ustedes me paguen. No sé si escucharon el caso de la de Loroya. ¿Cómo se llama la refinería de Loroya? Roberto Ramos, ¿quieres comentar algo? Sí, ingeniero, una consulta. Sí, dígame. Digamos, tengo una empresa en la cual somos 2 socios
el cual Sí. conformamos cada uno 50% de acciones, ¿no? Que vendría a ser el total al 100%. Y si quisiera otra persona asociarse, ¿cómo haría para aumentar esas acciones y darle también un porcentaje de acciones dentro de la empresa? Hay ¿Cuál dos sería? formas. Hay dos formas. Ustedes pueden ser, primero, si ustedes tienen 50 y 50, ustedes pueden decidir vender parte de su accionario. Normalmente cuando la empresa se constituye con un valor nominal de acción y un número de acciones. Cuando usted constituye una empresa, usted constituye, por lo general, es 1000 acciones a un sol cada acción, 1000 soles. Y por lo tanto, un socio puso 500, el otro puso 500 y son propietarios del 50-50. Una primera opción para que ingrese un tercero es uno de los socios le vende 20%, otro le vende, pongamos, le vende 10%, 10%, le pagan 100 soles a cada socio y entra un tercero. Ahí lo que hacen simplemente en la misma cantidad de acciones, lo que hacen ustedes es vender las acciones para compartir la propiedad. La otra forma es crear o ampliar su cantidad de acciones. La ampliación de la cantidad de acciones es un registro contable donde ustedes dividen sus acciones, ya no dicen que van a tener 1000, van a ser 2000 acciones y aumentan el valor. Los socios que quieren adquirir esas acciones van a comprarlas y ese valor va a quedar en la empresa. Amplían, entonces ya no van a tener 1000 acciones, sino van a tener, pongamos, 1500 acciones, y esas 500 acciones que ustedes emiten son compradas por el nuevo socio. Ah, ya, ingeniero. Muchas ¿Entiendes? gracias a la duda. Sí, Entonces, sí, por sí, ejemplo, entendió. ¿cómo hace Facebook? ¿Cómo hacen estas grandes empresas cuando salieron? ¿Por qué hay tanta novedad cuando salen a bolsa? Porque cuando salen a bolsa, el propietario lo que hace es coloca sus acciones. Coloca sus acciones y los que están interesados en comprar esas acciones, compran esas acciones, reciben propiedad de la empresa y el dinero que la empresa recibe por esta compra de acciones va a dárseles a los dueños originales, ¿no? Los que han dividido su negocio. Cuando ustedes venden acciones, están perdiendo propiedad de la empresa. Ahora, aquí hay una cosa, y justo me interesa que estén claros, porque hay muchos, y he visto cuando he dado unos cursos para personal del ejército, hay personas que con su liquidación, cuando tienen su tiempo, tienen un tiempo de servicio, al terminar su servicio en el ejército, reciben una compensación económica, y normalmente a ellos les gusta hacer negocios, invertir. ¿Qué pasa? Que una cosa es ser accionista, invertir en una empresa donde tú eres propietario de la empresa, y otra cosa es prestar dinero a la empresa, ¿ok? Cuando ustedes toman la decisión de ser accionistas de la empresa, ustedes han colocado su dinero o sus bienes por propiedad de la empresa. Ustedes ya dejan de tener esos bienes y ese dinero, porque eso pasa a ser propiedad de la empresa, y ustedes lo que tienen son propiedad, ustedes son dueños y pueden tomar decisiones en esa empresa. ¿Ok? No significa que el dinero que ustedes colocaron en esa empresa se les va a devolver. Imaginemos su compañero Ramos tiene 5000 soles, junto con José Becerra, tienen 5000 soles y dicen, vamos a poner esos 5000 soles y hagamos un negocio. Compremos mercadería, hacemos nuestra empresa y empezamos a vender. Ok. El señor Becerra, el siguiente año dice, ¿sabes qué? Señor Ramos, devuélveme los 5000 soles que puse para la empresa. Porque ya quiero, ya necesito esa plata. Ese es un error muy común que a veces, por inexperiencia, cometen ciertas personas. Cuando José Becerra puso dinero para la empresa, lo que hizo, tomó propiedad, o sea, se convirtió en dueño de la empresa. Ese dinero, los 5000 soles que él colocó en la empresa, fueron usados por la empresa para pagar planilla, para comprar materiales, para pagar gastos, etcétera, etcétera, y la empresa los empezó a trabajar. No es que en un futuro esos 5000 le van a ser devueltos a José Becerra. Lo que él va a obtener es, si la empresa tiene ganancias, tiene rentabilidad, ¿qué es lo que le dan a los socios, a los accionistas? Les dan los dividendos. Pero si la empresa tiene pérdidas,
Los accionistas no reciben nada. No hay dividendos, no se reparte utilidades. Lo único que se van acumulando pérdidas. Entonces, tengamos bien claro, porque esto he visto por inexperiencia con ciertas personas que no saben diferenciar lo que es ser propietarios de una empresa, donde se convierten en accionistas, y prestar una empresa, donde se convierten en acreedores, porque tú también puedes prestarle a una empresa. Puedes ir, tu amigo que está haciendo una empresa, y tú le dices, yo no quiero ser dueño, quiero prestarle a tu empresa, y tu empresa después tiene que pagarme. Ahí no te conviertes en accionista, te conviertes en un acreedor, porque la empresa te va a deber dinero. Roberto Ramos, dígame, ¿cuál es su pregunta? Inge, con el ejemplo que usted que da, si en este caso mi compañero, como usted dice, me pide que le dé esos 5.000 soles que invirtió, pero él figura como socio, y él ya no quiere figurar como socio, ¿cuál sería el Él lo que trámite tiene que hacer es vender sus acciones, buscar O otra sea, persona ahí y sí vender las yo sí lo acciones. puedo comprar y quedarme yo como representante legal Ajá. de la empresa, ¿no? Ujú. Ya, esa era la duda, Ahí lo ingeniero. que hace, cuando uno no quiere participar en la empresa, lo que hace es vender sus acciones. Y por lo general, depende cómo hayan formado la sociedad, los socios iniciales tienen derecho a comprar las acciones que se pongan en venta. Por lo general, depende también de las condiciones que hayan establecido. Claro, Pero de lo que acuerdo a las venden condiciones. su propiedad y depende. Imaginemos que usted hiciera un negocio y la empresa va mal. No le fue tan bien, ustedes esperaban ganar unos 50.000 soles en utilidades y no han tenido 50.000. Con la justa se han sacado 2.000 soles de utilidades y eso lo van a repartir, no lo van a siquiera repartir porque lo van a reinvertir para poder seguir comprando más mercadería. Entonces, su amigo puede decirles, voy a vender mi parte, pero el que compra le puede decir, no, yo no, mira, ¿cuánto quiere venderla? A 5.000 soles, no. Yo te doy 2.000 si quieres, yo te doy 3.000. Puede vender solo una parte o puede recibir menos valor. Lo que no debemos confundir es el valor de mercado y el valor nominal. El valor de mercado es el que el mercado da, es lo que da la bolsa. Y el valor nominal es lo que está en los libros contables. La mayoría de empresas, sus acciones inician con valor de un sol. Por su número de acciones, ese es su valor nominal. Pero si una empresa cotiza en bolsa y es rentable, el valor de mercado, el mercado le premia y le pone un valor de acción muy diferente, mayor. Lo que pasa con las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Cuando las empresas cotizan en bolsa, los inversionistas lo que hacen es ven qué planes tiene esa empresa. Y de acuerdo a esa expectativa y a la especulación, pueden pagar más que lo que vale la empresa de manera nominal. Y así pasa, pues, Amazon, Netflix, Disney. ¿Y qué pasa? Que cada año, cuando vienen los cierres, la declaración fiscal, la declaración de los resultados, se confirma si lograron los resultados que esperaban y se reparten los dividendos a los accionistas. Y si no se han logrado los resultados que esperaban, muchos de los accionistas venden sus acciones y recuperan su dinero. Tratan de recuperar la mayor cantidad posible de su dinero. Hay otros que no, que se mantienen propietarios de esas acciones y todos los años reciben sus dividendos. Por ejemplo, muchas personas son propietarias de acciones de Microsoft y no las están vendiendo constantemente. Lo que hacen es cada año reciben sus dividendos. Cada año después de la declaración de impuestos reciben sus dividendos. No estamos hablando de utilidades, estamos hablando de dividendos. Los que reciben utilidades son los trabajadores, la participación de utilidades. Los dividendos son lo que reciben los accionistas. Hay gente, los antiguos trabajadores de Entel, que cuando se hicieron su liquidación se les dio propiedad de la empresa. Y como Entel pasó a ser comprado por Movistar, hay personas que siguen recibiendo utilidades cada año porque Movistar tiene muy buenos resultados. Y todos los años reciben sus utilidades. IBM, que al comienzo también se vendió sus acciones a todo el público. Hay gente que compró acciones y recibe sus dividendos. Y cuando no hay buenos resultados, no recibe nada. Entonces, esto es algo importante que deben tener en cuenta. Las utilidades reinvertidas, que es lo que dice cuando los socios no deciden sacar los dividendos y deciden reinvertir. Les ponía el ejemplo y hablaba de Doerran, como dijo su compañero Christian, estaba indicando Doerran. ¿Qué hizo Doerran, el dueño de Doerran?
El dueño de Doerran compró acciones, ¿verdad? Tenía acciones en Doerran, pero este señor, con una viveza, con una figura legal, él se colocó como acreedor de la empresa. ¿Qué hizo? O sea, compró, lo que les decía yo, ¿no? 5 millones puso como capital para la empresa y 50 millones puso como deuda. O sea, 50 millones él dice que le prestó a la empresa y 5 millones solamente puso como capital. Y cuando la empresa empezaba a producir, todo hacía que lo paguen al préstamo que él supuestamente había puesto. Entonces ese no es un inversionista, es un sacavueltero. Hay empresas azucareras que hacen lo mismo. El sector azucarero ha sido uno de los más castigados. Ahí vemos los casos de los grandes azucareros que dicen que son grandes personas, grandes empresarios, y han recurrido a artilugios legales. ¿Qué hacen? Forman una empresa administradora que empieza a generarle deuda a la azucarera y al final, como genera deuda, se convierte en un gran acreedor y al ser el gran acreedor toma posesión y administra a la empresa principal. Grenco y el estadio de universitario, Alianza Lima y sus acreedores, y así existen muchos más casos. ¿Ok? Entonces, el caso de Doerran fue un caso muy sonado porque el gobierno, hubo muchas noticias que recomendaban que el gobierno exija que el accionista capitalice la deuda. ¿Qué es capitalizar la deuda? Que en vez de que figure como deuda, ese préstamo que había hecho, que lo pongan como parte de sus acciones, porque al final él era dueño, supuestamente. Pero nunca se logró. El señor se transfirió todas las ganancias que había tenido como parte de pago de deudas y al final declaró en insolvencia la empresa y dejaron muchos trabajadores en la calle. ¿Sí? ¿Se Cristian? Doerran de La Oroya. Y así, por ejemplo, Newmont, hasta el 2012 creo que publicaba, estaba en bolsa, de ahí se retiró de la bolsa, compró otras acciones, ya no se hicieron públicas. Newmont, para el proyecto Conga, los socios no retiraron todas sus utilidades, no retiraron todos sus dividendos. ¿Por qué? Porque tenían un gran flujo, un gran efectivo que lo planeaban reinvertir para el nuevo proyecto Conga. Conga no se dio, por lo tanto Newmont, ¿qué hizo con ese dinero? Lo sacó y lo llevó a otras de sus unidades mineras. Y así se fue la inversión. Hoy en día Newmont vendió, solamente queda Buenaventura como propietario de las acciones y Conga dejó de ser, ya no es ningún proyecto, ni siquiera en evaluación. O también la venta de terrenos, activos, edificios mineros. Pueden ustedes adquirir o financiarse mediante la venta de algún activo, un terreno, una maquinaria. La hipoteca, compran y hipotecan. La fuente de financiamiento externa, por lo general hablamos de proveedores o acreedores y créditos bancarios. ¿Y cómo podemos financiarnos con proveedores? Recordemos nuestro curso de gestión financiera, el apalancamiento. Yo me puedo financiar mediante líneas de crédito con proveedores, negocio, para que me den bienes o servicios durante un periodo corto, mediano o largo plazo, donde ellos esperan que les pague después de un tiempo, ¿no? Créditos a 30, 60 días. Las grandes empresas, ¿qué hacen con los pequeños? Por lo general, las grandes empresas se aprovechan de los pequeños porque exigen que si tú quieres participar con ellos, les hagas ventas a crédito con 60, 90 o hasta 120 días. Y eso fue algo abusivo que ya con las leyes ya no se permiten que las microempresas y las pequeñas empresas, ya no se les permite que se les pague a más de 30 días. Es una ley que ha beneficiado a muchos micros, pero igual de ahí siempre hay una sacada de vuelta que dan para poder tener esto. Si ustedes pueden lograr que sus proveedores les den líneas de crédito para pagar después de que están operando sus materias primas, sus bienes, sus servicios, obviamente también es una fuente de financiamiento. Depende de la gestión que hagan. O por último, los créditos bancarios. Identificada la inversión total inicial, identificamos cuál va a ser el financiamiento del proyecto, qué parte va a ser
aporte de los socios y qué parte va a ser endeudamiento, préstamo o créditos bancarios. La sumatoria debe ser igual a la inversión inicial. Los estados financieros que vamos a utilizar para la evaluación de proyectos. Para poder hacer la evaluación de los proyectos, nosotros tenemos que trabajar con información relevante, hacer hojas de trabajo, calcular el valor residual y los servicios de la deuda. Primero, la información relevante. Ustedes deben determinar el volumen de producción del proyecto o del emprendimiento. ¿Cuál va a ser su incremento en la producción? Recuerden, en el estudio técnico, recordemos que definimos el tamaño y la capacidad, la unidad de medida de nuestro bien o servicio. ¿Cómo íbamos a atender la demanda? ¿Cómo íbamos a hacer nuestro crecimiento? ¿Cómo íbamos a proyectar nuestra capacidad? ¿Iniciábamos con capacidad total o hacíamos capacidad escalonada? Determinamos el precio de los productos para los diversos periodos. Nos va a afectar la inflación. ¿Cómo vamos a reaccionar a los diversos periodos? Recuerden que ustedes van a elaborar flujos futuros. El precio actual puede verse variado. Si ustedes trabajan en soles y dependen de materia prima importada que se compre en dólares, ¿cómo va a ser la variación de sus precios? O si compran en soles y venden en dólares. ¿Qué pasa? Y ahí viene el análisis Pestel. ¿Cuál es el riesgo por la volatilidad del dólar? Recomendación: si la mayor cantidad de sus compras es en dólares, ustedes facturan en dólares. Y si la mayor cantidad de sus gastos, compras es en soles, facturen en soles. Así no van a tener el problema de la diferencia de cambio. Hay empresas que pueden comprar de repente parte de sus suministros en dólares, pero más del 80% es en soles. Entonces, ¿por qué voy a seguir facturando en dólares si casi la mayoría de mis gastos es en soles? Ya no me afecta el tipo de cambio. Pero si yo dependo de materia prima importada, tengo que transformarla para vender, recomendación: utilizo mi facturación en dólares. También tiene sus pros y sus contras. Identifico los niveles de inversión, los terrenos, las obras civiles, las maquinarias y los costos variables. ¿Por qué los costos variables? Porque a mayor capacidad de producción, a mayor volumen de producción, voy a consumir más mano de obra, más materiales, más costos indirectos. Los costos fijos, ¿qué es lo que debo tener para cubrir todos mis gastos de operación? El famoso punto de equilibrio. El punto de seguridad. A ver, ¿alguien sabe cuál es el punto de seguridad? Levante la mano, ¿quiere participar? Punto de seguridad. ¿Nadie sabe lo que es el punto de seguridad? Tenemos el punto de equilibrio. A ver, aunque se googleen, punto de seguridad. Bueno, las comisiones sobre ventas o los pagos que voy a hacer para mis canales indirectos. Si yo utilizo canales indirectos de distribución, ¿cuánto voy a pagar a mis distribuidores? ¿Cuánto voy a pagar por usar las góndolas, por usar los supermercados, por usar las boticas? ¿Cómo va a ser mi pago de comisiones? El valor de la depreciación, la inversión en intangibles, la publicidad, los estudios de marketing, todo lo que utilizo yo para la puesta en marcha. El capital de trabajo, ¿por cuántos tiempos voy a necesitar capital de trabajo? El valor comercial, ¿qué es lo que voy a generar? Y los plazos y las tasas de interés que voy a negociar para el financiamiento. Si voy a financiarme a través de un préstamo bancario, ¿cuáles son los plazos que he establecido? ¿Cuál va a ser la tasa de interés? Y por último, el costo de oportunidad de capital, que a veces esto es lo más difícil de identificar. ¿Cuánto va a ser el costo de oportunidad de capital? ¿Qué tasa de interés voy a utilizar para calcular mi famoso BAN, mi famoso TIR? El servicio de la deuda. Para el servicio de la deuda se debe calcular la inversión total del proyecto, que incluye toda la inversión tangible e intangible y el capital de trabajo. Después de negociar cuánto es lo que necesito, vamos a determinar cuánto es el servicio de la deuda. Lo que nosotros vamos a financiar para calcular el servicio de la deuda.
Para eso utilizamos la fórmula, el factor de recuperación del capital de trabajo. La cuota que nosotros vamos a utilizar. Aquí recordemos la teoría de anualidades, anualidades vencidas, anualidades perpetuas, anualidades anticipadas. ¿Cuánto va a ser el pago de intereses? El estado de resultados, el famoso pérdidas y ganancias, donde yo voy a identificar los ingresos por ventas y todos los gastos desembolsables y no desembolsables de mi operación. ¿Con qué objetivo? Determinar cuál va a ser la utilidad y identificar el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque después de identificar el impuesto a la renta, recordemos, ya que la depreciación y la amortización no son gastos desembolsables, estos solamente me van a servir para calcular mi escudo fiscal. ¿Cuánto me ayuda a pagar? ¿Cuánto de menos me ayuda a disminuir el impuesto a la renta? Y obviamente eso me da un beneficio. Mientras menos pago de impuesto a la renta, menos egreso de dinero voy a realizar en mi operación. Si tengo pérdida, es el crédito fiscal. Los primeros años yo puedo proyectar pérdida y esa pérdida me genera un escudo fiscal que lo puedo utilizar para los siguientes años. Así cuando en los periodos futuros yo recién genere ganancia, dejo de pagar impuesto porque tengo un escudo fiscal o un crédito fiscal debido a las pérdidas generadas durante los primeros años. Esa es la razón de que hay la legislación que permite aplicar la depreciación acelerada. Hay ciertas normas que permiten que ustedes hagan depreciación acelerada para que incrementen los gastos de su empresa y así paguen menos impuestos o de repente no paguen ningún impuesto. Y al no pagar ningún impuesto, obviamente tienen un escudo fiscal. Cuando recién generan ganancia, recién restan toda la pérdida que hubieron acumulada y tienen un efecto positivo con respecto a su pago de impuestos. La tasa de impuestos que ustedes utilizarán, 28% actualmente. La deducción. En el caso de pérdidas, el resultado negativo, obviamente, me genera un crédito. No es que no pago, no debo reflejar ningún impuesto. No lo pago, sí, pero me permite tener un crédito. La idea final es primero identificar el flujo de caja operativo, todas las entradas y salidas de efectivo, más el flujo de caja de capital, la inversión total, el valor residual y la recuperación del capital de trabajo. La suma del flujo de caja operativo más el flujo de caja capital o la consolidación de estos dos resultados me va a dar mi primer flujo de caja económico. Lo que nosotros identificamos, lo que va a generar la empresa sin ninguna fuente de financiamiento. Una vez que yo identifico mi flujo de caja económico donde aplico mis indicadores de BAN, TIR, beneficio costo, etcétera, aplico recién el servicio de la deuda, consolido el flujo de caja económico con el servicio de la deuda, cómo voy a pagar la deuda, los beneficios que me va a generar la deuda. Recuerden, si yo tengo deuda, hay cierto beneficio porque los intereses se pasan como gasto y los intereses me permiten también tener un crédito fiscal. Yo elaboro mi flujo de caja financiero y ahí calculo mi BAN financiero, mi TIR financiero y mi análisis beneficio-costo financiero. Una cosa es el BAN económico y otra cosa es el BAN financiero. Y una de las preguntas que yo hago durante la exposición final es ¿por qué existe diferencia entre el BAN financiero y el BAN económico? Sí, Roberto, dime. Ingeniero, ¿qué significaría que el BAN sea mayor que el TIR? Que el BAN sea mayor que el TIR. A Ajá. ver, eso no significa nada, porque recuerden que el BAN es un valor, el TIR es otra cosa. Recordemos la teoría del BAN. El BAN es el valor actual neto, ¿no es cierto? Claro. Significa que si mi BAN es mayor, porque el BAN normalmente, el TIR es un porcentaje y el BAN se supone que es un importe, ¿correcto? Entonces, el TIR estamos hablando de porcentajes, estamos hablando de 12%, 10%. En el BAN no estamos hablando de porcentajes, estamos hablando de montos, de inversiones, importes. Por lo general, el BAN siempre va a ser mayor que el TIR. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tenemos que tener un mayor valor de BAN que nos da un mayor valor de retorno. El TIR es la tasa interna de retorno, la máxima tasa que soporta mis flujos económicos. Es la tasa máxima en la cual el BAN se hace cero. ¿Qué significa que el BAN se haga cero?
Es la tasa máxima que yo me puedo permitir no ganar ni perder. Esa es la tasa máxima que yo debo aceptar como costo de capital, como costo para la deuda. Entonces, primero que son dos indicadores diferentes. El BAN es económico, es un valor, y el TIR es un porcentaje. El BAN me da el valor que me retorna mi proyecto. Un BAN mayor a 0, mientras más grande sea el BAN, significa que tengo mejores ganancias, mejores valores de efectivo en el presente. Iván, TIR, lo mínimo, dígame. lo mínimo que puedo tener como valor en el BAN vendría a ser 0, que quiere decir que no gano ni pierdo, ¿no? Ah, exactamente, y ese es el criterio de evaluación de los proyectos. Ah, ya, ingeniero, claro, esa era la duda, pues, poquito por Cuando ahí. ustedes evalúen proyectos, es ahí donde ustedes van a comparar BAN de proyecto 1, BAN de proyecto 2, BAN de proyecto 3. Y ustedes van a tener que tomar la decisión qué proyecto va a ser el más adecuado para la empresa. Comparando ahí, ya el BAN, el TIR, el beneficio costo, el payback, de acuerdo a las expectativas y consideraciones que los inversionistas les hayan dado. ¿Ok? Muchos dicen, por ejemplo, yo puedo tener un BAN muy alto, pero el TIR es bajísimo. Tengo un BAN de $1 millón, pero mi TIR de 2%. ¿Qué significa eso? Mi tasa máxima es 2%. Sí, puedo tener hasta 2 millones de ganancias de efectivo, pero mi tasa solamente me permite variación hasta 2%. O sea, no tengo mucho, tengo algo muy riesgoso. Una tasa muy baja. ¿Ok? Entonces ahí donde ustedes van a comparar el BAN, el TIR, el BAN económico, el BAN financiero, el TIR financiero y el TIR económico. Y vamos a ver qué es. Bueno, la idea aquí, después de elaborar el flujo de caja, es hacer el flujo de caja integrado, donde mostramos todo el consolidado del estado de ganancias y pérdidas, todo en un solo cuadro, mostrando el resultado del proyecto, adicionando los gastos desembolsables, no desembolsables, toda la inversión, la amortización de préstamos, para identificar nuestro resultado final. Cuando vamos a elaborar flujos, vamos a tener flujos de cajas convencionales, flujos de efectivo convencionales y no convencionales. ¿Cuál es el flujo de efectivo convencional? Por lo general, ustedes, el año 0 es el año del flujo negativo. ¿Qué significa? El año 0 es el año en que los inversionistas proporcionan todo el capital. Cuando proporcionan todo ese dinero, la empresa se hace de deuda. El flujo de caja es negativo porque sale puro dinero, puro gasto, puro gasto. Y durante los siguientes años se espera que el flujo sea positivo. ¿Para qué? Para que pueda compensar todos estos flujos, puedan cubrir el flujo de inversión inicial, la salida inicial. Obviamente aplicada a las tasas de interés que corresponden. Este es un flujo de caja convencional, pero hay ciertos proyectos en los cuales los flujos de caja no pueden ser convencionales. Proyectos donde, por ejemplo, ustedes van a pedir inversiones desfasadas. En el año 0 voy a invertir un importe y en el año 4 otro. Como pueden ver, cada vez que yo solicito, cada vez que invierto dinero, es un flujo de salida negativo, sale dinero, por lo tanto, esto es algo no convencional. ¿Sí puede existir? Sí. Cuando yo hago renovación de maquinaria, mi tiempo de evaluación es mucho mayor a mi periodo de renovación de maquinarias, por lo tanto, tengo que hacer inversiones en diferentes periodos durante toda la evaluación. Este es un flujo de caja o un flujo de efectivo no convencional que tiene muchos egresos en diferentes periodos. Por lo general, el convencional es el cual en el periodo 0 hago toda la salida de dinero porque hago toda la inversión inicial. Pero pueden darse casos en que obtengo flujo de caja no convencionales. Y para la evaluación de proyectos, bueno, ¿por qué vamos a evaluar? Recordemos la teoría de valor futuro y valor presente. Las decisiones de carácter financiero se tienen que evaluar sobre la base de los valores futuros y presentes. Yo no puedo comparar 1 millón de soles que voy a recibir en 10 años con 1 millón de soles que tengo en este momento. No son comparables, son tiempos diferentes, son condiciones y medidas de riesgos diferentes. 1 millón de soles en este momento pueden convertirse en mucho más dinero dentro de 10 años. Y 1 millón de soles
dentro de 10 años pueden representar en este momento solamente 50.000, 100.000 o medio millón de soles. Para poder realizar la comparación, yo tengo que convertir todos los flujos de efectivos a valores futuros o a valores presentes, pero en el mismo tiempo, en el mismo estado. Convierto todos a valores presentes para poder evaluar. Como le dije, no es lo mismo comparar tener 1 millón de soles el día de hoy que tener 1 millón de soles dentro de un año. Va a pasar mucho de aquí entre un año. Todo el riesgo, toda la variación. Yo de repente tengo 1 millón de soles ahorita y dentro de un año, si lo pongo en el banco al 10%, me va a dar 1.100.000. Entonces, ¿qué sería? Mejor prefiero tener el 1 millón de soles en este momento, porque dentro de un año ese millón me va a generar 1.100.000. Entonces, el 1 millón de soles que puedo recibir dentro de un año, ¿cuánto me representa en este momento? Y ahí hablamos de valor futuro y valor presente. El valor futuro es lo que voy a recibir de manera proyectada y el valor presente es lo que yo tengo en este momento. O la transformación de ese valor futuro a un valor presente. ¿Y cómo yo hago la transformación de valores futuros en valores presentes? A ver, ¿quién recuerda la teoría de gestión financiera? ¿Quién recuerda la teoría financiera? A ver, Leonardo Quispe. ¿Se refiere a la prueba ácida? No, no prueba ácida. Prueba ácida es un indicador de eficiencia. Recordemos, valor futuro y valor presente. Un punto para el final. ¿Con una actualización de precios, ingeniero? No, a ver, Almonte, Pari, Rogelio, Armando. Profesor, buenas noches. Es una fórmula de valor presente Ya, es sí igual sabemos que es a una valor, ¿qué es lo valor, diferente? valor futuro sobre 1 más el interés elevado al periodo n. Ya, pues, ¿y cuál es la diferencia entre el valor futuro y el valor presente? Casi lo dice, Rogelio, un punto, se le está escapando un punto para el examen final. Yo recuerdo más o menos el libro que he leído. Usted como acaba de estaba decirlo, pero redondea la idea. ¿Qué es lo que diferencia el valor futuro del valor presente? Es que el valor, como usted lo dice, ingeniero, es que no es el mismo, pero... Cristian Hualca, a ver. Cristian Hualca, a ver, ¿cuál es la diferencia entre valor futuro y valor presente? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Cristian, dígame. A ver, para su medio punto al final o un punto al final, a ver. El valor presente, ingeniero, es la inversión cuando calculamos el valor actual que tendrá una determinada cantidad que recibiremos o pagaremos en un futuro. ¿Cuál es la diferencia? O sea, si yo resto el valor futuro menos el valor presente o viceversa. A ver. Cristian, no pierdas su punto. Rogelio, a ver, tiene oportunidad todavía. Giselle Martínez. El valor futuro, o sea, bueno, yo lo entendí así como que, por ejemplo, es precisamente no, perdón, el valor presente es la cantidad que yo tengo ahora y el valor futuro es, o sea, con el interés que yo voy a generar, digamos, ¿no? Ya, Lo que voy a Giselle, obtener. entonces, ¿cuál es la diferencia entre valor futuro y diferente? ¿Qué hay de diferencia? ¿Qué lo separa? ¿Qué lo diferencia? Ahí está. El Ya lo tiempo dijo. justo No tanto el tiempo. y el interés que se va a ganar. Giselle, a ver, antes que diga otra persona. El interés, ingeniero. O sea, el interés que se está Ahí ganando, está. ¿cuánto va a redituar, no? ¿Quién dijo el interés? Que ha sido Alarcón Loaiza, creo, Yair. No, yo, Becerra Seclen. José Becerra. Sí, así es. Efectivamente, la diferencia es el interés. El interés. No la tasa de interés, sino el valor del interés. Lo que yo gané o lo que yo perdí. Muy bien, José Becerra. Tiene medio punto para el examen final. Por favor, Joshua, considera al señor José Becerra Seclen. Medio punto para el examen final. Ah, pero sí le mencioné el interés, profesora. Pero estaba preguntando, le estaba guiando la pregunta igual, señor. No, sí le había dicho que el valor el futuro era, o sea, el valor presente que yo tenía, pero ya con el interés. Sí le dije al principio nomás. A ver, entonces, Giselle, a ver, para que tenga su medio punto. ¿Qué prefiere tener usted?
en las condiciones actuales, ¿qué es mejor tener? ¿Tener $1,000 en este momento o recibir $1,000 dentro de un año? Yo creo que preferiría los $1,000 en el momento. ¿Por qué? Bueno, en mi caso, al menos de manera personal, yo... No, apliquemos la ya teoría, siempre- ya, Giselle, apliquemos la teoría. A ver, refuerce eso que acabamos de decir. ya, bueno, si fuera aplicando la teoría, valor futuro voy a obtener el interés y o sea, voy a Ya, tener más entonces, dinero. Entonces sería Pues, ¿por qué, conveniente. por qué es mejor tener $1,000 en este momento? O sea, Lo que yo les paro repitiendo cada vez, ¿no? bueno, para mí sería que, o sea, ¿cómo podemos decirlo? En el tiempo también el dinero se devalúa y todo eso, ¿no? O sea, hay muchas cosas que influyen. Entonces, Sí, lo pero que yo ¿por qué es tengo mejor ahora- tener los $1,000 en este momento? Ahí está. A ver, Jonar Juárez. ¿Por qué es mejor tener los $1,000 en este momento que tener los $1,000 en un año? Jonar Suárez. Ingeniero, buenas noches. Sí. Porque al momento vas a invertir para largo plazo. Más o menos. Cristian Hualca, su oportunidad para su medio punto. Cristian Hualca. Bien, ingeniero. Los $1,000, si lo tienes ahora, ingeniero, es necesario tener en cuenta que para invertir dicho dinero, ingeniero, recibiremos unos intereses. Entonces, al tener el aumento, tú puedes disponer de ese dinero, siendo el interés el precio de acuerdo al tiempo, ¿no? Que lo puedas invertir. Por ahí, justo termine de responder bien, Cristian. A ver. Está que lo dice, pero no lo redondea, pero no está seguro de lo que está diciendo. O sea, Yo siempre le digo, el interés es el precio. Yo siempre le digo, ¿no? El precio de dinero Señor, yo en el tengo tiempo. 100,000 soles en este momento. ¿Qué Ya. puedo hacer con los 100,000 soles? ¿Qué les digo siempre que puedo hacer con los 100,000 soles? Puede invertir, ingeniero. Puedo ir al En lo banco. que desee. Puedo ir al banco, el banco que no tiene casi nada de riesgo. Y Claro. como no tiene mucho riesgo, el banco me va a dar una tasa de interés. Una tasa de interés. ¿Ok? Así es, ingeniero. Entonces, ya de hecho, el tener el dinero en este momento me va a permitir colocándolo en una acción sin riesgo o con mínimo riesgo, me va a permitir generar intereses. Significa que yo los $1,000 en este momento, donde los ponga, en cualquier banco que los ponga, voy a tener un interés de 1% al año hasta un interés de 10% al año. Entonces, esos $1,000 en un año, si voy a valores nominales, me debería obtener $1,100. O sea, va a ser más. Yo en un año, con esos $1,000, voy a obtener 1,100. Voy a tener $100 más. Los $100 es el interés. Muy bien. Giselle, Cristian Hualca, por favor. Joshua, considera para el señor Cristian Hualca Franco y para la señorita Giselle Martínez su medio punto para el examen final. Que yo también he estado hablando durante la clase, no sé si me Creo puede- Roberto Ramos, que correcto. mi compañero Joshua no está porque se dio la luz en toda la victoria. Uy. Entonces, por favor, Giselle, Cristian Hualca y Roberto Ramos le hacen acuerdo al señor Joshua su medio punto el día de hoy. Estamos 23 de mayo para el examen Gracias, final. Inge. Bueno, señores, ya creo que nos estamos fuera de tiempo. Terminen de revisar. Aquí venía la teoría del valor futuro, el valor presente. La diferencia es el interés. Correcto. Y la evaluación de proyectos. Aquí hay un link, YouTube, con respecto al modelo KPM. Algo que ustedes ya han visto en gestión financiera. El famoso KPM. El costo de capital. Y el famoso costo promedio ponderado de capital, el WACC. ¿Sí? La próxima clase revisamos esto y ya vamos a ver los indicadores y empezamos con ejemplos de flujos. No así como el que está acá, sino van a ser ejemplos que van a requerir el Excel. ¿Ok, señores? Entonces,
Voy a dejar de compartir. Giselle, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Ay, no, profesor, me quedé con la manita arriba. Ah, ya. perdón. Diego Frías, ¿alguna Sí, pregunta? ingeniero. Sí, buenas noches, ingeniero. Lo que pasa es que la clase pasada, el sábado, no pude asistir y mi justificación la escribí al teléfono antiguo de Joshua. No me di cuenta sino hasta ya en la tarde. Quería Ok, saber si... Diego, con Joshua tiene que justificarlo y el día sábado lo hace presente, por favor, ¿sí? Ya, muchas gracias, ingeniero. Ya. William Yauri, ¿cuál es su pregunta? Ingeniero, disculpe que le moleste. Por casualidad, ¿ya habrá enviado las correcciones de los trabajos? Mire, yo tengo esta dificultad porque estoy con bastante carga de trabajo. Les pido, por favor, tengan paciencia. El día sábado voy a tener las notas, porque también antes del 23 tenemos que tener publicado todas las notas para los exámenes finales. Entonces, un poquito de paciencia, por favor, les pediría ahí sí. Tengo bastante carga de trabajo ahorita y no puedo terminar de revisar, pero para el día sábado yo tendría sus notas en su mayoría para que ya puedan por cuánto van al examen final. Ok, ingeniero, muchas gracias. Las correcciones nos sirven sobre todo para ver en qué nos Para el hemos trabajo. equivocado, por favor, para presentarle al Sí. final. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Leonardo Quispe, ¿cuál es su pregunta? Era más una duda sobre sobre Sí, el dime. valor del... ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, no es relacionado a lo que estamos avanzando. Simplemente se me entró la duda de la venta de acciones. Ah, ya, dígame. ¿Cómo se puede? No, creo, bueno, hace ya un tiempo había escuchado sobre lo que pasó con George Soros, creo, que puso operaciones en corto y mandó a la quiebra a un banco. Ah, ya, Y pero eso debido no de- es venta de acciones, son operaciones en las long position y las short position. Las operaciones en corto y operaciones en largo. Las no entiendo operaciones en mucho. corto y en largo, bueno, y eso es con valor de mercado, evaluación de mercados. Vamos a hacerle algo más sencillo para que no esté tanta complicación. Operaciones en corto y operaciones en largo son las apuestas que hacen los inversionistas, más que los inversionistas, los que juegan bastante con la especulación con respecto a posiciones de que van a ganar o van a perder valor o van a ganar valor ciertas acciones de empresas. Entonces, por lo general, los que ponen posiciones en corto son aquellos apostadores que, ahí viene la apuesta, apuestan que una acción puede valer más o puede valer menos. Si ellos aciertan, obviamente el valor que apostaron en exceso es lo que ganan y el valor que ellos pusieron por defecto, por debajo del valor que iba a perder, es también ellos lo que ganan. Cuando ellos no aciertan en ese resultado, los que colocan posiciones en corto y posiciones en largo, normalmente pierden. Entonces, esta especulación que hacen, cuando hay más especulación, la bolsa reacciona y ¿qué pasa durante tiempos de especulación? Lo que pasó con cripto, ¿no? Luna, Terra, estas criptomonedas, la especulación, a pesar de que había valor, habían bitcoins que respaldaban, se vendieron, todo, la especulación hizo que el precio bajara y por lo tanto los que apostaron a que iba a bajar, ganaron. Compraron a futuro, una posición corta, compraron esas acciones apostando que iban a perder valor y esa diferencia entre lo que valían y lo que apostaron que iba a perder, esa es su ganancia. Y eso hace que, obviamente, quiebren ciertas empresas. Viéndolo de manera análoga, es algo así, ¿no es cierto? Es como los forward que hacen en precios. Por ejemplo, usted puede venderle al extranjero y usted vende oro, pero el oro para variando constantemente de precio. ¿Qué hace usted con su cliente? O su cliente, ¿qué hace con usted? Agarra y le dice, ¿sabes qué? Vamos a pactar la compra de los próximos 6 meses de oro. Yo te voy a pagar, si el oro está a $1,000 la onza en este momento, yo te voy a pagar $1,100 la onza por todos los próximos 6 meses, desde mayo hasta noviembre. Yo te voy a pagar $1,100, un precio competitivo. Tú dirías que es bueno. Entonces, ahí tienes que evaluar qué tanto puede variar el oro, porque si el oro baja de precio, tú ganaste. Ese es el precio, los forward que hacen. Pero si el oro sube de precio bastante, el beneficiado va a ser tu cliente, ¿no? Entonces ahí viene la negociación que hacen entre clientes, proveedores, con precios, los famosos precios futuros. Las posiciones en corto y largo es las apuestas que hacen por la pérdida de valor de las acciones o por la ganancia del mismo. Eso es
posiciones en corto y largo. Y esas posiciones pueden hacer que quieren ciertas empresas. ¿Por qué? Porque hay empresas que tienen que cubrir esas posiciones en corto. Por ejemplo, yo digo que Amazon va a perder. Ahorita la acción de Amazon, imaginemos que está a $50. Y yo estoy diciendo que de aquí dentro de 3 meses, la acción de Amazon va a estar $5. Los $45 de diferencia son lo que yo estoy apostando. Si en 3 meses Amazon no llega a ese precio, yo tengo que pagar esos $45 a todos los que me aceptaron la apuesta. Y $45 por la cantidad de acciones que yo he apostado, no he puesto una, no he puesto 100, he puesto miles o millones de acciones. Los valores son significativos. Entonces, mientras más arriesgada sea una apuesta, yo puedo quebrar por solamente haber hecho una falsa especulación, una mala especulación. ¿Se entiende, Leonardo? Sí, sí, entiendo. Entonces también se puede, creo que también hacen contratos con el trigo. Es Bueno, correcto, esos son los famosos forward, ¿no? Contratos a futuro, valor futuro. entonces, O lo eso que hace- digamos, si Dígame, yo tengo dígame. proyectos que usa el material principal el trigo, también tendría que especular sobre eso. Los commodities, normalmente todo proyecto que utilice suministros commodities tiene que tener consideraciones de precios forward, precios a futuro, negociación de precios. Una de las características importantes de empresas que trabajan con commodities, petróleo, trigo, ¿qué más? Petróleo, trigo, hay otro, hasta creo que los jugos, naranjas, no sé, los lácteos, son precios commodity, eso los pone en el mercado. Entonces, tiene que haber una condición de negociación porque esos pueden variar. Por eso es que ustedes hacen su análisis del macroentorno. ¿Entiende, Leonardo? Sí, muchas gracias, sí. De nada. Bueno, señores, voy a parar la grabación.